haciendo estudios agrícolas, tenía el suelo el sol proporciona la energía, el agua se evapora del suelo o sale a través de las plantas como transpiración, y a la combinación de eso le llamamos evapotranspiración, que no confundan con esto. ¿Estamos bien? Esta es la combinación de la evaporación más la transpiración, porque es difícil separar el agua que se pierde del suelo si es directamente por evaporación o a través de la planta. Esto es la evaporación medida en un tanque evaporímetro. Así es que el señor Speckmann estuvo investigando esto en estudios agrícolas, y a eso le llamamos la evapotranspiración potencial máxima. Y obtuvo algo que se llaman los métodos combinados, porque resulta que cuando los lagos existen yo puedo medir la temperatura del agua, pero aquí yo no puedo meter un termómetro para medir la temperatura del agua, porque lo que voy a medir es la temperatura del suelo más el agua más todo eso. Así que como no podía medir temperatura del agua aquí, el señor Feynman sacó una combinación de los métodos existentes que vimos en la clase anterior, del método de balance energético más transferencia de masa, evitando tener que medir la temperatura del agua, y a eso le llamamos los métodos combinados. Y lo que hace Feynman es determinar la evapotranspiración potencial máxima, que es la pérdida de agua del suelo, y se encontró que a falta de otra cosa eso nos podía servir para calibrar los tanques evaporímetros. Sin embargo, esto se usa más bien en agricultura, pero le damos una aplicación indirecta en los tanques evaporímetros. ¿Por qué? Porque los cultivos dependen ¿de quién? De la lluvia. Y no siempre llueve en la cantidad deseada, el día deseado, a veces no queremos que llueva y llueve, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para tener una producción óptima, se utiliza riego artificial en vez de lluvia. ¿Y cuál es la cantidad de agua de riego? Bueno, lo que se pierde por aquí es lo que se le añade por acá al suelo. Entonces, por eso Feynman estuvo investigando eso. Los israelíes son fabulosos en eso, porque como tienen mucha escasez de agua y quieren tener una seguridad alimentaria, han inventado cosas como riego por goteo y otras cosas como cultivos hidropónicos. ¿Han visto los cultivos hidropónicos aquí? Usted va al súper y agarra la lechuga hidropónica carísima, le borra las huellas y tal, y la devuelve ahí al instante. Versus la lechuga normal, pero eso es para garantizar la producción de alimento para su población. Nosotros aquí en Panamá andamos en pañales, en sistemas de riego, solamente tenemos en Alange, en Líquido Rojas, y el agua compite entre generación de electricidad y riego. El otro proyecto de estrella del gobierno de Martinelli era en el río Tonosí. La plata se perdió, no se sabe qué se hizo, y no hicieron nada. Así que nosotros aquí dependemos de papá Dios, una lluvia, y nos quejamos de que tenemos una estación seca, no llueve, las vacas se nos están muriendo, o de que está lloviendo demasiado y que hay inundaciones y camino en lodo, y etcétera, etcétera, etcétera.
¿Estamos bien? Okay, entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Penman para evaluar esto y que después lo aplicamos indirectamente a un tanque vaporímetro para calibrar el tanque, y a eso le llamó los métodos combinados. Así que Penman hace un promedio pesado entre balance energético y transferencia de masa. Y Penman dice que EH, que es el flujo de calor latente debido a la evaporación, es igual a delta entre delta más gamma por QN más gamma entre delta más gamma por EA, donde EA es el poder de secado del aire. Esto se mide con un radiómetro, que es la radiación solar neta. Así que el instrumento existe. En la clase pasada vimos la constante psicométrica gamma igual a 0.66 P entre 1000, donde esto aquí está en milibares y el otro está en milibares sobre grados centígrados. Así que es un promedio pesado. Vamos a ver entonces qué es delta y qué es EA. Ya sabemos que la presión de vapor de saturación es igual a 2.7489 por 10 a la 8 exponencial de menos 4278.6 entre la temperatura más 242.79, donde esto aquí está en grados centígrados y esto está aquí en milibares. Así que delta es igual a la derivada de la presión de vapor de saturación con respecto a la temperatura, y cuando derivamos eso nos queda que eso es igual a 4278.6 ES entre T más 242.79 al cuadrado, donde esto está en milibares, esto está en grados. El poder de secado del aire, según Brooks-Hyatt, Rho por el calor latente de evaporación, por A más B1, que son las constantes empíricas de transferencia de masa, por ESA menos E. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la temperatura del aire y H. Asumimos que T es igual a TD y con eso encontramos ESA y con H encontramos EA. Presión de vapor de saturación del aire a la temperatura del aire. Presión de vapor del aire que depende de la humedad relativa. U es la velocidad del viento a 2 metros en la superficie del agua, pero cuando no tenemos embalse se mide a 25 pies de la superficie del terreno para que quede más o menos a la altura de las copas de los árboles. Rho es la densidad del agua, 1000 kilogramos entre metro cúbico, 1 gramo entre centímetro cúbico como valor ordinario, depende de la temperatura. Y LE ya lo sabíamos,
LE lo habíamos indicado antes y LE era igual a 597.3 menos 0.57T, donde esto está en grados centígrados y esto aquí está en calorías por grado. Así es que si usted mide la temperatura del aire y la humedad relativa, tiene estas dos presiones de vapores del aire y de saturación en el aire. Si mide la velocidad del viento y tiene calibrado el modelo, conoce los parámetros A y B, y con la temperatura nuevamente tiene el LE y densidad del agua, asumimos el valor estándar de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Y tenemos el poder de secado del aire, y con el poder de secado del aire tenemos entonces que podemos encontrar EH. Ese poder de secado del aire, este Q, se mide en Langley por día. Así que este de acá tiene que estar en Langley por día. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos relacionar EH con E? Y tenemos el lago. Queremos relacionar eso con esto. Tenemos entonces que podemos decir que la evaporación en el lago sería EH entre ρ. Así es que con esto que es lo que obtenemos con Feynman, la evapotranspiración potencial, podemos relacionarla con la evaporación en un lago que no existe, porque el lago no existe, y solamente hemos medido la temperatura del aire, porque si el agua existe, entonces usamos directamente una ecuación de transferencia de masa y evaluamos la evaporación. ¿Okay? Muy bien. ¿Y después qué? Usted tiene su tanque evaporímetro. Aquí usted mide su evaporación en el tanque. Coeficiente del tanque es igual a la evaporación en el lago entre la evaporación en el tanque. Sí, dígame. En la diapositiva anterior, ¿cuál es esa unidad de la QN? ¿Qué cosa? De la EA. Langley por día. Eso lo mencioné cuando en la clase anterior hablé de esto, que se mide en Langley por día, y esto tienen que estar en las mismas unidades porque este es adimensional y este es adimensional. Así que eso ya lo dije en la clase anterior, cuando hablé de balance energético. ¿Estamos bien? Porque este es un problema clásico de formulita. Así que vamos a calibrar un tanque evaporímetro. Vamos a hacer un ejemplo numérico. ¿Estamos bien? Okay, bien. Vamos a divertirnos con las unidades y todo lo demás. Así que vamos con nuestro ejemplo. Vamos a decir que cierto día la temperatura promedio fue de 90 grados Fahrenheit, la velocidad del viento
a 25 pies de altura, 20 millas por hora. La humedad relativa, 30%. Radiación solar neta medida con un radiómetro en un día fue de promedio diario 400 Langley por día. La presión atmosférica promedio fue de 1000 milibares. Que ese día, en un tanque, la lectura inicial al inicio del día, cuando salió el sol, fue de 25 centímetros. Al final del día, cuando se ocultó el sol, fue de 25.78 centímetros. Tuvimos una precipitación acumulada en el día de 2.3. Que el lago no existe, por lo tanto solamente pude medir la temperatura de él ahí. Pero que en un sitio hidrológicamente similar, donde ya tenemos un lago o un embalse, el cual ha sido calibrado por método de transferencia de masa, tenemos que E es igual a 0.0106, 1 más 0.1 U por EW menos EA. Si pudiéramos encontrar esto, evaluamos esto, pero como esto no lo tenemos porque el lago no existe, no podemos usar la ecuación de transferencia. Donde estas cosas aquí está en milibares, esto está en millas por hora y esto de acá está en pulgadas por día. ¿Qué unidades tiene esto de aquí, ese punto 1? Divertimos con las unidades. ¿Qué unidades tiene ese punto 1? Para poder sumarlo con este 1, ¿esto cómo tiene que ser? Adimensional. Si no, no puedo sumarlo con esto. Por lo tanto, ¿cuáles son las unidades de esto? 1 entre millas por hora. Y para que todo esto me dé en pulgadas por día, ¿cuáles son las unidades de eso? Yo no sé por qué a ustedes les cuesta tanto las unidades. Me hace que esto tiene que ser adimensional para podérsele sumar a esto, porque si no es adimensional, no lo puedo sumar. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Esos son los datos que tengo. Y me dicen, calibre el tanque vaporímetro ese día. Esto es un día, valores promedio en ese día. Bien, aquí traigo un potpourri de unidades. ¿Qué tenemos? La temperatura en grados centígrados será igual a ¿qué? A 5/9. La temperatura en grados Fahrenheit menos 32.
En hidrología hay 1.000.000 de fórmulas porque hay otro 1.000.000 de unidades distintas. Le he tratado de dar en grados centígrados, ¿está bien? Pero no le he traído fórmulas en grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque aquí en Panamá no es usual utilizar grados Fahrenheit. ¿Estamos bien? Okay. Entonces, la temperatura sería igual a ¿qué? 5/9 de 90 menos 32 igual a 22.2 grados centígrados. Errores que ustedes cometen infantiles. Esta es la letra P y esta es la letra P. Pero me estoy refiriendo a dos variables diferentes. Una es precipitación y la otra es presión atmosférica. Y no debe haber ninguna confusión. ¿Cómo distinguimos una de la otra? Nuevamente las unidades, pero a veces yo encuentro que cuando dice P reemplazan el primer valor de P y no se fijan si están hablando de precipitación o si están hablando de presión. ¿Vamos bien? Okay. Ya tenemos la temperatura. Voy a calcular la constante psicométrica gamma, 0.66 por P atmosférica en milibares entre 1000, así que eso nos da 0.66 milibares entre grado centígrado. Vamos a asumir que T D es igual a T, así que ES es igual a 2.7489 por 10 a la 8 exponencial de menos 4278.6, temperatura en grados centígrados, 32.2 más 242.79, y nos queda que la presión de vapor de saturación a la temperatura del aire es igual, vamos a llamarle ESA y EA es igual a H entre 100 ES Profesor, dígame, la presión de vapor de saturación es 2.7485 o 89. 8,9. Delta es igual a temperatura en grados centígrados más 242.79 al cuadrado por ES y eso nos da se me olvidó hacer una explicación que ahora voy a se me olvidó explicarles qué era, así que lo voy a tener que explicar ahora. Esto no lo expliqué, así que ahora se lo explico. ¿Estamos bien? Entonces, ese no lo expliqué, me lo salté, iba a ir directamente al ejemplo y no les
les expliqué la fórmula de EA. No les di la fórmula de EA, pero ahora se las doy. ¿Estamos bien? ¿Cuál? Ah, sí, aquí está. Así sí se la di. Poder de secado del aire, sí se la di. Bien, ok. Muy bien. Poder de secado del aire. Estamos bien. Así que ya tenemos gamma, delta. Vamos con el EA. EA igual a Rho LE A más BU ESA menos EA. Así que necesito el LE. El LE no lo he calculado. No, LE igual a 597.3 menos 0.57 por la temperatura en grados centígrados, y eso nos da 579 calorías por grado. Así que ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, nos falta esto. Así es que vamos a usar esto y lo vamos a comparar con la fórmula tradicional de transferencia de masa. La fórmula tradicional de transferencia de masa dice que E es igual a A más BU por EW menos EA. Y si eso lo comparamos con el que ya tenemos calibrado, esto se nos va con esto, ¿y qué nos queda? Que A más BU es igual a conocemos la velocidad del viento, y eso nos da, y ya sabemos las unidades de esto, y que todo esto es adimensional, así que eso es de unidades entre milibardia. Así que EA es igual a el poder de secado del aire. ¿Quiénes han estado usando esto por tiempos milenarios? ¿Quién ha estado usando el poder de secado del aire por tiempos milenarios? Solo que los que lo usan en su mayoría desconocen la fórmula. ¿Cuál es el mayor uso que se le da al poder de secado del aire? Cuando usted lava la ropa y la tiene en una cuerda ahí, ¿quién la seca? El poder de secado del aire. Pero no le pregunten a ninguna de esas personas del interior que cuelga la ropa en una cuerda cuál es la fórmula del poder de secado del aire. Solo saben que hay días que se seca rápido y hay días que no se seca. ¿Vamos bien? Ok. Así que EA sería igual a Rho por LE por A más BU por ESA menos
EA. Así que EA sería igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico por LE, 579 calorías por gramo. El A más BU 0.0318 pulgadas milibar día por 48.1 menos 14.4 y todo eso está en milibares, así que en la diversión estos milibares se nos van con estos milibares, estos gramos se nos van con estos gramos y aquí tengo pulgadas y centímetros, así que vamos a decir que por 2.54 centímetros una pulgada, estas pulgadas se nos van con estas pulgadas y ¿qué nos queda? A igual a 1576 calorías entre centímetro cuadrado día. Y una caloría sobre centímetro cuadrado, eso es igual a Langley. Y las personas que hacen dieta andan contando qué cosas. ¿Qué cuentan las personas que hacen dieta? Las calorías. Agarran la barra de chocolate y que tienen 2000 calorías. Nada más puedo consumir 1500. Me gusta el chocolate, pero me resisto a la tentación. O me como el chocolate hoy y mañana hago dieta y mañana digo lo mismo. Estamos bien. Ustedes ven que muchos de estos productos alimenticios ahí dicen el número de calorías que tienen, ¿sí o no? Sodio, azúcar, grasa y otra. Usted agarra cualquier producto de eso que viene más. Ahí dice contenido energético, calórico, vitamina y poco de cosas. ¿Estamos bien? Así es que ya estamos en capacidad de usar la ecuación de Feynman, los métodos combinados, que dice que H es igual a delta entre delta más gamma, que es el coeficiente de peso o factor de peso por la radiación solar neta, más delta entre gamma más delta, factor de peso, por EA. Esto es balance energético, esto es transferencia de masa, así que esto sería 2.72 entre 2.72 más 0.66 por 400 más 0.66 entre 2.72 más 0.66 por 1576 y nos queda que EH es igual a por consiguiente, la rata de evaporación, que sería lo que ocurriría en el lago si el lago existiera, sería igual a H entre rho LE. Nos divertimos con las unidades, este gramo se nos va con este gramo, esta caloría se nos va con esta caloría y
Y nos queda esa sería la evaporación estimada en el lago durante ese día, usando valores promedios diarios. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el tanquecito. Aquí hay un delta H, que es la H final menos la H inicial, 25.78 menos 25 igual a 0.78 centímetros. Eso ocurrió en un día. Ese día cayó una precipitación total de 2.3 centímetros en el día. Y aquí tenemos la evaporación en el tanque. Así que si le aplicamos el método de balance hídrico, que es el más elemental de todo, pero aquí funciona bien porque no hay vegetación, no hay infiltración, tendríamos que lo que entra menos lo que sale es igual al cambio de almacenamiento, y como es homogéneo el balance hídrico en ese intervalo de tiempo que fue de un día, lo hacemos en unidades de profundidad. Así que nos quedaría que la evaporación en el tanque sería P menos delta H ese día. La evaporación en el tanque fue de 1.52 centímetros. Y ya sabemos que CT es igual a la evaporación en el lago entre la evaporación en el tanque. Esto no lo pudimos medir, pero lo estimamos usando los métodos combinados de Penman. Dijimos que la evapotranspiración potencial de Penman era la evaporación pronosticada en el lago, pues no la pudimos medir porque el lago no existe. Así que tendríamos allí que esto sería 1.09 entre 1.52 y nos da que CT es de, finalmente se redondea a 2 decimales. Y ya sabemos que para el planeta Tierra, CT, ¿en qué intervalo está? 0.64 a 0.81. Y si esto le da fuera del intervalo, usted está perdido en el espacio y no sabemos en qué galaxia está haciendo estudios hidrológicos, pero no está en el planeta Tierra. Como les ocurre a veces en los parciales, que les da fuera del intervalo y les entra el yello, y a veces han cometido errores infantiles como confundir precipitación con presión y cosas así por el estilo. ¿Estamos bien? Eso es para un día. Usted tiene que hacer esto todos los días por 20 años. Saca el promedio anual de un año y después el promedio anual de los 20 años y qué valor debe obtener supuestamente promedio anual. Que ya lo mencioné antes aquí y ya lo usé hasta en un ejemplo que hice en clase. ¿Cuál sería el promedio anual? Punto 7. 0.7, ok. ¿Estamos bien? El año pasado
pasado muchos me dijeron que no pudieron hacer el problema de el cálculo del rendimiento de un embalse porque no tenían CT. ¿Estamos bien? Y se está haciendo un balance hídrico en un año, ¿cuánto es el CT promedio? 0.7. Bien, ¿alguna pregunta sobre calibración de un tanque bajorímetro? Usando los métodos combinados de Peyman que nos permite pronosticar cuál es la evaporación en un futuro lago que no existe porque no podemos medir la temperatura de él. Vamos a volver un poco a Peyman original. Okay. Vamos a volver un poco aquí a Peyman. Porque tenemos que definir algo aquí que vamos a necesitar en el futuro. Cuando llueve, el agua se infiltra o se mueve como corriente superficial. El agua se infiltra y desciende por gravedad. Vamos a tener una zona superficial del suelo, que es la zona no saturada, hasta que llegamos al nivel freático, y por debajo del nivel freático el suelo está totalmente saturado de agua. ¿Eso qué significa? Que todos los vacíos del suelo están llenos de agua. ¿Ya ustedes dieron mecánica de suelo? ¿Relación de vacío o están en eso? Pero ya vuelve a ver algo. Sí. Esa fue el primer tema. Ok, los vacíos del suelo. Nos interesa esta parte de aquí. Cuando no está lloviendo, el agua sube por capilaridad. Y aquí se mantiene cierto contenido de humedad. Y el contenido de humedad que hay aquí va a afectar las plantas. Pero no es de ingeniería agrícola lo que estamos aquí, pero sí necesitamos ciertas definiciones. Usted ve que cuando llega la estación seca, ¿qué le pasa al césped? Se marchita y se muere. ¿Por qué? Porque la humedad no llega a las raíces de las plantas. Cuando sacamos el agua por pozo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos bajando el nivel freático y estamos creando desierto, pero resolvemos un problema y creamos otro. Resolvemos un problema creando tres problemas. No es para mi manera de pensar la forma más lógica de resolver un problema de escasez de agua, por eso es la que adoptan las autoridades. Abre un pozo. ¿Estamos bien? Así es que dependiendo del contenido de humedad, vamos a hablar de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en esta zona de aquí. El tipo 1 es seco. El tipo 2 es normal y el tipo 3 es húmedo. Cuando llegamos a un contenido de humedad aquí, en que las plantas empiezan a marchitarse o secarse, a ese contenido de humedad le llamamos el punto de marchitez y las plantas se marchitan. No les llega agua, no hay agua suficiente. Así que aquí la humedad del suelo, el H2O, se encuentra entre no hay a el punto de marchitez. Cuando ese contenido de agua aquí se encuentra por debajo del punto de marchitez, decimos que el suelo está seco, no hay suficiente agua para mantener la vegetación.
Pero cuando llueve, por supuesto, esto se repone y esto sube y baja y hace de todo. Así que un contenido de humedad normal, el agua se encuentra entre la marchitez y algo que en ingeniería agrícola le llaman la capacidad de campo. Que es el contenido de humedad que se mantiene en esta zona no saturada en condiciones de equilibrio. Pero si llueve mucho, ¿qué empieza a ocurrir en la superficie del terreno? Se empiezan a formar charcos de agua porque resulta que todo esto quedó saturado. Entonces ya tenemos un suelo húmedo, y el suelo húmedo es cuando el contenido de agua se encuentra entre la capacidad de campo y está totalmente saturado. Así que más adelante vamos a hablar de contenidos de humedad tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que va a depender de... Hay plantas que le encanta esto. ¿Cuál es el cultivo típico que le gusta? Tipo 3, el arroz. En ciertas regiones de Asia, los arroces más finos los hacen en terrenos anegados o inundados. Aquí se trató de hacer eso, pero es demasiado costoso. ¿Estamos bien? Pero el arroz le encanta el agua en la etapa de crecimiento. Solo que a los arroceros no les gusta el agua. ¿Cuándo? Cuando llega la época de cosecha. Porque si el arroz tiene mucha humedad, hay que secarlo, y si no se seca bien, se llena de hongos y se pudre. Así que cuando lo van a cosechar, no quieren que llueva. Y si llueve es una calamidad. Porque cuando llueve y el grano ya está maduro, se cae de la espiga y cae al suelo. Y ya no lo vas a poder recoger del suelo, porque la cosechadora va así cortando la planta, y lo que cayó al suelo ya se quedó en el suelo. Así que cuando llueve y el grano está listo para cosechar, los agricultores pierden, los arroceros, así que no quieren que llueva. Pero durante la época de crecimiento sí quieren que llueva mucho, porque entre más agua tiene, más rinde el producto, más quintales por hectárea cosechar. ¿Estamos bien? Pero hay otras plantas que no quieren agua y quieren esto. ¿Cuál es una planta típica que quiere eso? Por ejemplo, las orquídeas. Usted ve que las orquídeas crecen en el árbol. ¿De dónde sacan las orquídeas el agua? Para sobrevivir. Ni del árbol, de la humedad del aire. Entonces usted agarra esa que es una planta parásita, o una varita de San José, una de esas cosas, y la compra y la ve bien bonita, y compra el pote en su casa. ¿Y qué hace la persona que la compró? Le echa agua. ¿Y qué pasa con la pata? Porque el exceso de agua la mata. Entonces a veces usted tiene estas plantas hermosas. ¿Han visto las orquídeas? Que son plantas parásitas, la varita de San José y esas otras cosas. La flor del Espíritu Santo. Son plantas parásitas que toman el agua de la humedad del aire. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Entonces, cada planta tiene su comportamiento distinto, pero más adelante nosotros no vamos a usar estos términos de ingeniería agrícola. Vamos a usar simplemente tipo 1, suelo seco, tipo 2, contenido de humedad normal, o tipo 3, suelo húmedo. ¿Estamos bien? Seguimos entonces con el siguiente elemento del ciclo hidrológico. Ya hemos visto precipitación, evaporación, transpiración, aunque transpiración no le metimos mucho porque es importante en ingeniería agrícola. ¿Vamos bien?
pero de todas maneras es una pérdida de agua. Infiltración, escorrentía superficial y flujo de agua subterránea. No vamos a ver flujo de agua subterránea, solamente nos queda por ver infiltración y escorrentía superficial, y anunciamos entonces parcial número 1. Así que cuidado con el procrastination. Bien, así que vamos con infiltración. Tenemos aquí el terreno, está lloviendo. DT es la intensidad de la lluvia, pero generalmente la información no la tenemos de manera continua. Generalmente la información la tenemos de manera discreta. Delta P entre delta T. ¿Estamos bien? Así que usamos matemáticas discretas en este curso muy a menudo, porque la información no se tiene de manera continua, sino que se recogió de manera discreta a intervalos de tiempo. Cuando llueve, ¿qué pasa? El agua se empieza a infiltrar. Y vamos a tener una rata de infiltración F minúscula, la derivada de F mayúscula con respecto al intensidad de lluvia, rata de infiltración. Una es en minúscula y otra es en mayúscula, para diferenciar uno del otro. Si la intensidad de la lluvia es menor de la rata de infiltración, si la intensidad de la lluvia es menor que la rata de infiltración, todo lo que viene del nivel atmosférico se va al nivel subterráneo. Si la intensidad de la lluvia es mayor que la rata de infiltración, entonces queda un excedente por aquí, y ese excedente recibe el nombre de escorrentía superficial. ¿Y qué nos queda? Entonces que P es igual a R más F. Lo que viene del nivel atmosférico se queda en el nivel superficial, parte de, y el resto se va a el subsuelo, que son los tres niveles en los que se mueve el agua: atmosférico, superficial y subterráneo. Pero aquí, si pasa esto, no queda nada para la superficie. Pero yo he tenido estudiantes que me han dicho lo siguiente: cayeron 5 pulgadas de lluvia, se infiltraron 7 y le sobró agua en la superficie. ¿Y de dónde salieron las 7 si nada más cayeron 5? Ese es el profesional que necesitamos rápidamente en este país para resolver los problemas de escasez de agua. ¿O ese profesional sería un problema para la sociedad? A ver, porque es incapaz de resolver. Él va a ser un problema, no va a resolver. Él es el que va a ser el problema, él no va a resolver los problemas. Así que todo depende de ustedes. Ustedes van a entrar al campo laboral de la ingeniería dentro de poco, así que o ustedes van a resolver los problemas o van a ser un problema. Ustedes deciden. ¿Estamos bien? Según lo que me estaba comentando antes, explicando lo de la infiltración, la carga de infiltración no puede variar también según el contenido de humedad. Para allá abajo se me está adelantando. Ok, nada más por ahora estoy comparando estas dos cosas. Así que un señor de nombre Horton empezó a investigar esto. Lamentablemente Horton lo hizo en condiciones muy homogéneas, controladas de laboratorio. ¿Estamos bien?
cuando nos vamos a las cuencas, tenemos el problema de que las cuencas son extremadamente heterogéneas. El tipo de suelo cambia, arena, limo, arcilla, la humedad del suelo cambia, la vegetación cambia, tenemos zonas impermeables pavimentadas, zonas no pavimentadas. Hay tantas variantes, ¿estamos bien? Así que Horton hizo el estudio de infiltración en condiciones controladas de laboratorio, pero es los estudios más completos. Y el señor Horton vino con lo siguiente. Y encontró que esto hacía así. Que a medida que se va infiltrando el suelo, la humedad del suelo va aumentando, así que la rata de infiltración va disminuyendo, porque ya los espacios vacíos del suelo ya no están vacíos, ahora están llenos de agua. Así que a medida que esos espacios en la zona no saturada se van llenando de agua, se va reduciendo la rata de infiltración. Así es que Horton llegó a esta expresión, que la ecuación de Horton F es igual a FC más F sub 0 menos FC por el exponencial de menos KT. Y esto aquí tenía un valor inicial, F sub 0, y a medida que eso, a medida que el tiempo tiende a infinito, alcanza una condición de equilibrio que le llama F sub C, la rata terminal de equilibrio F sub C, y encontró que esa rata de infiltración decaía exponencialmente. Y esto es lo que se conoce como la fórmula de Horton para determinar la rata de infiltración. Horton tiene tres parámetros: F sub 0, F sub C y K. Así que existe un instrumento que se llama infiltrómetro que mide la rata de infiltración. Y con eso, información recolectada con un infiltrómetro, se van a determinar estos tres parámetros. Pero vamos a empezar por lo fácil y después lo difícil. Llegar a esta condición en la práctica es misión imposible, pero en el papel, teoría, sí se puede hacer. ¿Estamos bien? ¿Ok? Así que medir hasta el infinito, porque estamos midiendo y vino otra lluvia antes de alcanzar la condición de equilibrio. Pero en papel se pueden aislar las lluvias, así que vamos a ver una condición de un infiltrómetro. Usted tendría aquí T y tendría F 0. Esto no lo puedo medir, porque para poder medir tenemos un delta F entre un delta T, delta F entre delta T, así como delta P entre delta T. Tenemos un P1, tenemos un F1, tenemos, qué sé yo, un T2, un F2, un T3, un F3, un T4, un F4, un T5, un F5, qué sé yo, infinito. Y si llego a infinito, este valor de aquí, ¿a qué sería igual? Lo que mido con el infiltrómetro, ¿a qué sería igual? Entonces, F igual a F sub C más F sub 0 menos F sub C por el exponencial de menos KT. Y ahora ya no tengo tres incógnitas. Ahora, ¿cuántas incógnitas tengo? 2. Y mis incógnitas van a ser F sub 0 y K. Pero ¿cuántas ecuaciones voy a poder escribir aquí?
1, 2, 3, 4 y 5. Algunos hacen horrores y quieren escribir un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas para encontrar esto y esto. Y agarran estas 2 primeritas y descartan las demás. Entonces cuando vamos a ver Horton les queda distinto. Así es que, ¿qué tengo? Un sistema en el cual el número de ecuaciones es mayor del número de incógnitas. Ya ustedes saben de cálculo 3, de mecánica de fluidos, que hay 3 situaciones. El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Que si el determinante del sistema no es singular, hay solución única. En mecánica de fluidos cuando vieron el método de potencia, que el número de incógnitas era mayor que el número de ecuaciones y que en ese caso hay soluciones múltiples, no hay una solución única y que hay que buscar entonces la solución óptima. ¿Vieron eso en mecánica de fluidos? Con el método de potencia, o ya se lo olvidó o no lo vieron. Bueno, eso estaba dentro del contenido del curso. Era lo del sistema de mallas de tubería con... No tiene que ver nada con mallas de tubería. Y ahora tenemos esta otra situación que es muy común en ingeniería, en el cual el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas. ¿Cómo se resuelve eso? Se formulan las ecuaciones normales, se despeja el error, se eleva el error al cuadrado y las ecuaciones resultantes se resuelven por el método de mínimos cuadrados. ¿Han visto eso? Forma parte del curso de cálculo 3, forma parte del curso de soluciones numéricas, así que depende de con quién lo dieron y cuándo lo dieron, porque a veces hay estudiantes que por el gusto uno le dice que formule las ecuaciones normales y resuelva por el método de mínimos cuadrados, pero aquí no nos vamos a preocupar por eso. ¿Por qué no nos vamos a preocupar por eso? Porque formularlas sobre ecuaciones normales y resolverlas por mínimos cuadrados en estadística, ¿cómo se le llama eso? Regresión. Y ya la calculadora tiene modelos de regresión. Así que no es más que adaptar esto a un modelo de regresión para poder encontrar el valor de esto y esto. Y cuando conozco esto, está el borrador. Y cuando conozco esto, entonces, ¿cómo hago eso? F menos FC igual a F sub 0 menos FC por el exponencial de menos KT. ¿Qué clase de modelo tengo? La HP 50 tiene 4 modelos, la HP Prime tiene 11 modelos. Una Casio básica tiene un solo modelo. ¿Qué clase de modelo tengo ahí? Un modelo exponencial, que si su calculadora no tiene exponencial, bueno, tiene que hacer una transformación logarítmica, pero eso ya es otra historia. Así que si usted compara esto con el modelo exponencial, ¿y a qué será igual? Y esa es su variable estadística dependiente, así que usted le añade una columna aquí, y, F menos FC. Esto no lo tengo, así que no puedo calcular. Esto lo tengo. Esto no lo puedo usar porque a veces ustedes van frustrados después del examen a UTP y ponen ahí que el profesor Cedeño me puso un problema en hidrología que la calculadora HP se negó a resolver. Porque esto ya no lo puede usar porque fue lo que le permitió encontrar esto, y eso en estadística se dice que perdió un grado de libertad. Pero si usted pone esto y ese 0 lo pone ahí porque FC menos FC es 0, y le pone ese 0 a las ecuaciones, la máquina, ¿qué le dice? Math error. Y ahí se queda y no hace más nada. Y entonces usted insiste en meterle eso a la calculadora y sale frustrado el examen con un problema sencillo. No lo pudo hacer porque no sabía
lo que estaba haciendo, porque no toma en cuenta que ya eso lo usó y no lo puede seguir usando porque ya lo usó. Lo usó para encontrar la variable estadística dependiente. Por lo tanto, este hay que descartarlo. Si lo insisto en incluirlo, la máquina se va a negar a resolver el problema. ¿Y X a qué será igual? Mi variable estadística independiente, ¿a qué sería igual? Menos. T. Así que esta sería la variable estadística y usted tiene parejas de datos XY. ¿Y A qué sería igual? Así que de ahí usted simplemente dice que F sub 0 es igual a más FC. ¿Y B a qué sería igual? Cuidado con el signo menos K. Así que K es igual a menos. Entonces usted llama a su querida calculadora estadística, fit data, le da XY, 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 XY. Esto no va, esto no lo puede ir. Porque en T0 apenas estoy echando a andar el aparato y no puedo hacer ninguna medición. Tiene que transcurrir un intervalo de tiempo para poder medir infiltración. ¿Estamos bien? Entonces la calculadora, ¿qué le devuelve? El coeficiente de determinación y los valores de A y B. Dígame. ¿Cómo se dice? La calculadora, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aplicación Estadística. a la En estadística, depende de qué máquina tenga. Pero ahí en HP Prime hay 11 modelos de regresión. En HP 50 hay 4 modelos. ¿Vamos bien? Así que es fácil correr esto y después que ya usted encontró esto, ya tiene su ecuación de Horton. Ese es el caso más sencillo, ¿estamos bien? Pero en teoría llegar hasta acá es misión imposible. Así que vamos a ver qué pasaría en ese otro caso. ¿Okay? Usted tiene ahí T, tiene F, 0, esto no lo puede medir, T1, F1, F2, F2, T3, F3, T4, F4, T5, F5. Se recomiendan mínimo 7 datos. A veces yo le doy menos de 7 para que no esté metiendo tantos números en la calculadora. ¿Estamos bien? Pero cuidado porque algunos dicen que yo juego vivo, voy a resolver 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y no lo quiero resolver por ecuaciones normales. Entonces hace un disparate. ¿Ok? Muy bien. Así que, ¿cuáles son mis incógnitas? Y aquí es donde viene la dificultad del asunto. No queremos que este sea un curso de matemática ni de estadística. No queremos que usted se ponga a formular modelos de regresión no lineal y otras hierbas aromáticas. Ya vienen cosas que ustedes desconocen como Maximum Likelihood Estimate, MLE en inglés. A los gringos como les gusta usar símbolos de letras. MLE. ¿Vamos bien? Así que, ¿qué se hace en estos casos de manera práctica? Para no estar usando matemáticas sofisticadas. Para efectos de examen, yo les doy el valor de K. Y después explico por qué les doy el valor de K.
¿Qué hace usted con eso? Tiene dos incógnitas que son esta y esta. ¿Cómo las voy a determinar? Un modelo de regresión. ¿Cuál sería mi modelo de regresión? Una regresión lineal. Así que ¿Y a qué sería igual? Esa es mi variable estadística dependiente. X a qué sería igual. Exponencial. Así que usted añade una columna aquí de YX. Tiene el X1, tiene el X2, tiene el X3, tiene el X4, tiene el X5. Tiene parejas de valores X y Y. Entonces aquí, C a qué sería igual. ¿Y M a qué sería igual? Por lo tanto, F sub 0 es igual a M más C. Y con eso encuentra esto y esto. Y cuando encuentra el valor de M y C, también encuentra un coeficiente de determinación R al cuadrado, que varía entre 0 y 1. Pero esto no es lo que se hace en la práctica, porque yo no conozco el valor de R, solo que en los parciales yo le digo asuma que R vale tanto. ¿Y por qué no lo pongo como se hace en la práctica en los exámenes? Porque le tendría que dar un mes para que resuelvan el problema. ¿Qué se hace en la práctica? Usted asume un valor de K y hace esto. Asume otro valor de K y vuelve a hacer todo esto. Y asume un número infinito de valores de K. Al final, ¿cuál es la respuesta? El que tenga el valor de R al cuadrado más cercano a. Entonces es un proceso de ensayo y error. Así que cuando yo les digo que en el examen asuman que la K es de tanto, lo que les estoy diciendo es que nada más hagan un solo ensayo, ¿sí o no? Y si usted sabe hacer un ensayo, puede hacer 1000 ensayos más. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo y 1000 ensayos? El tiempo. ¿Sí o no? Y si usted sabe hacer un ensayo, puede hacer 1000. Y si usted no sabe hacer un ensayo, ni lo intente porque no va a hacer nada bien. Así que una de las dificultades, Gordon, es calibrar el modelo, especialmente cuando no se pudo llegar a una condición de equilibrio, porque ¿cuánto es el tiempo infinito? ¿Dónde está el infinito? Por eso digo que en el papel a veces se hace esto, a facilitar las cosas, ¿estamos bien? Pero llegar con la medición hasta acá es muy difícil. Así que el inconveniente de Horton es calibrar. ¿Cuál es el inconveniente de Horton? Que yo calibro un área y si la cuenca es muy heterogénea, eso no me sirve para toda la cuenca, me sirve para este pedacito de la cuenca y tengo que calibrar este otro pedacito y aquel otro pedacito. Así que por facilidad en este curso le asumimos que la cuenca es homogénea o heterogénea. Homogénea, es decir que lo que medí con Horton aquí va a ser igual para toda la cuenca. Porque si no, se imaginan ustedes la longitud de esos problemas. ¿Estamos bien? Okay. Pero es un curso de introducción a la hidrología,
usted maneje el concepto y vea más o menos. Bueno, los cálculos son fáciles, solo que hay que repetirlo tantas veces y la data es tan extensa que esos problemas, a pesar de que son fáciles, se vuelven largos. Y no les voy a poner aquí modelos que no estén en la calculadora para que usted no esté haciendo. Creo que en transporte se le ponen a hacer regresiones no lineales o cosas así por el futuro, ¿me parece? ¿Alguien ya dio transporte? ¿O están dando eso? Estamos. Creo que le ponen a hacer modelos no lineales de regresión en transporte que no están en la calculadora y entonces tienen que derivar a ecuaciones normales y sacar toda esa ñamura. No sé, informática vimos algunos de ellos. ¿Sí? Digo, es que estadística tiene aplicación en todo. En todo. ¿Estamos bien? Ok, entonces, lo que queremos es que usted aprenda de que tengo que hacer esto, necesito una cierta herramienta para poder lograr esto. ¿Estamos bien? ¿Vieron esta comparación que hice aquí con este modelo? ¿Y vieron la comparación que hice acá con este otro modelo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que entre los modelos que están en la calculadora, que hay 4 modelos en HP 50 que son los básicos: lineal, exponencial, potencial y logarítmico. Por eso nos defendemos. ¿Estamos bien? Muy bien. No, yo no me digo qué modelo usar. Usted tiene que determinar qué modelo usar. Pero aquí es fácil. O es este, cuando les doy K. O es este, cuando conoce FC. ¿Estamos bien? Pero generalmente hacer una comparación entre qué es lo que tengo, qué ando buscando, y eso define cómo lo voy a encontrar. ¿Qué tengo? ¿Qué ando buscando? ¿Y cómo lo voy a encontrar? ¿Estamos bien? Ya eso es parte de su habilidad matemática. Bien. Pero hay un pequeño problemita con infiltración, y es esto. Así que generalmente tenemos que comparar la lluvia con la infiltración. Y la lluvia la estamos recogiendo de manera discreta, así que usualmente, cuando vemos el problema de ejemplo, vamos a ver cómo se calcula eso. Vamos a obtener un gráfico discreto que recibe el nombre de dietograma de precipitación. Dietograma de precipitación. Y por aquí tiene I, y por acá tiene T, y puede quedarle algo así como esto. Y cuando usted tiene al amigo Horton y lo sobrepone aquí, puede hacer algo así. Esto aquí es T1, T2, T3, T4, T5. Entonces, ¿qué observamos de 0 a T1? Esto aquí fue I1, I2, I3, I4, I1. ¿Qué observamos de 0 a T1? Que I1 fue menor de F. Así que todo esto que cayó del cielo se infiltró. ¿Qué observamos de T entre T1 y T4? Que I fue mayor que.
Así que esto que está aquí se infiltró y quedó un excedente de agua, y esto que tenemos acá se va a mover sobre la superficie del terreno como escorrentía superficial. Pero aquí tenemos un problema que vamos a ignorar en este curso inicial porque es un proceso de ensayo y error, porque queremos que usted maneje conceptos. ¿Estamos bien? ¿Y cuál es el problema? Que el suelo va a absorber agua a esta rata, pero del cielo solamente cayó esto. ¿Y esto de dónde lo saca? De algún lado de por acá lo saca y reduce esto. Vienen problemas sofisticados como Green Ant, que no vamos a ver aquí, porque hay que ver de dónde salió eso, porque en este intervalo hay agua en el suelo, así que el suelo va a absorber agua a esta rata, esto que vino del nivel atmosférico y esto que lo saca del nivel superficial. En este curso vamos a ignorar eso, ¿estamos bien? No vamos a hacer los ajustes porque se vuelve muy complicado el asunto y entonces no estaríamos manejando el concepto. Obsérvese que usted va a tener una tablita que dice P0, P sub 0, qué sé yo, T5, P5, T6, P5. ¿Cómo sabemos cuándo terminó la lluvia? Cuando este valor se repite porque la profundidad permanece. Así que la P total o bruta va a ser la P de final menos la P inicial. Y usted va a tener que esa P total o bruta va a ser igual a R más F. Ignorando esto que está aquí abajo sería F y esto que está ahí arriba sería F. Entonces, ¿cómo calculamos F? F sería igual a I1 por T1 más la integral de T1 a T4 de F por 1 dt más I5 por T5 menos T4. ¿Cuándo integramos? Integramos cuando la intensidad de la lluvia es mayor de la rata de infiltración. Pero si la intensidad de la lluvia es menor que la rata de infiltración, simplemente decimos que el área de este rectangulito de aquí y que el área de este rectangulito de aquí, que fue lo que vino del nivel atmosférico en ese intervalo de tiempo, es lo que se infiltra. ¿Estamos bien? Cuando ocurre esto, decimos que tenemos condiciones antecedentes de lluvia, porque la lluvia empezó aquí y la escorrentía empezó acá. Así que esa integral es muy fácil. La integral, vamos a hacer otra página aquí, la integral de T1 a T4 de F sub C más F sub 0 menos F sub C por el exponencial de los repasos menos KT por 1 dt, porque es mucho más usado. Profesor, yo di cálculo hace un lustro y ya no sé cómo se integra. Vaya. Eso sería igual a ¿qué? FC por
T4 menos, T1 más. Integrar eso es muy simple. Pero ¿cuándo se integra? Cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la rata de infiltración. Y vamos a ignorar el pedacito ese que mostré ahí. Estamos bien. Curso inicial. Trato fácil, porque si les pusiera eso, ya estarían en estampida acusándome no sé a dónde. Estamos bien, así que trato de que empecemos con un básico, pero que entendamos el concepto y después cuando entendemos el concepto seremos capaces de resolver problemas más complejos, más cercanos a la realidad. ¿Estamos bien? Pero si no entendemos el concepto, de nada sirve que intentemos hacer algo si no sabemos cómo estamos haciendo. Obsérvese que esta P total es fácil de verificar. Porque cuando usted tiene un hietograma, aquí hay un P1, aquí hay un P2, aquí hay un P3, aquí hay un P4 y aquí hay un P5. P1 es I1 por delta T, I2 por este T2 menos T1, el P3 sería el I3 por T3 menos T2, el P4 sería I4 por T4 menos T3, y el I5, el P5 aquí sería I5 por T5 menos T4. Usted tiene que la P total o bruta tiene que ser igual a la sumatoria de P sub I. Matemáticas discretas. P sub I es el área de cada rectangulito. Base por altura. Los problemas de hidrología básicos tienen una gran ventaja que usted se los puede autocalificar. Si la suma de este rectángulo más este rectángulo más este rectángulo más este rectángulo más este no le da esto, andamos mal. Y cuando usted integró esto y sumó este rectángulo y este tiene F, así que R ¿a qué será igual? P menos F. Y puede encontrar un CR. ¿Y CR qué es? R entre P. Y ese coeficiente de correntía anda entre 0 y 1 o entre 0 y 100%, pero a veces yo tengo estudiantes que me dicen que el CR es 125%, es decir, que de 1000 litros que cayeron del cielo, se quedaron 1125 litros en la superficie y todavía le quedó agua para que se infiltrara. Vamos bien, es una manera muy rústica de separar el nivel atmosférico del nivel superficial. Pero en la superficie se queda menos de lo que viene del nivel atmosférico porque tenemos infiltración. O esas otras cosas raras que les mencioné antes de que llovieron 5 pulgadas, se infiltraron 7, ¿de dónde salieron las 7 si nada más cayeron 5 y todavía le sobra agua en la superficie? ¿Estamos bien? Continuaremos con esto la próxima semana.